Además de leer, ¿prefieres escuchar? Historias al oído trae las mejores historias del Toque narradas por el Lucho. En su voz, las historias cobran vida. Personajes, locaciones, culturas. Historias al oído, dedicado a las personas con discapacidad visual y a todos aquellos que disfrutan la narración. Historias al oído, un podcast semanal del Toque, sin teque ni leque leque. Hola, hola, soy Luis Miguel Cruz, el Lucho, y esto es Historias al Oído, un podcast de calidad donde se narran textos periodísticos de excelencia. Suscríbete a nuestro canal de iVoox y recibe cada semana la notificación de un nuevo episodio. De nuestro anterior episodio, Envejecer en Cuba, ¿a qué costo? Leo comentarios de nuestros foristas publicados en la página deltoque.com. Dioselis González Pavón expresa: clara, profunda y sentido análisis reflexivo de nuestra envejecida, distópica realidad. Asombra lo inerte, la incapacidad de mejoría social y espanta lo que nos espera. Eso está escrito. Gracias por hacernos pensar. También desde YouTube tenemos el siguiente comentario de Alina de Paula Rodríguez, 8221. Gracias. Una buena opción para, como en mi caso, regresar del trabajo oyéndoles por todo lo que debo caminar. Gracias a nuestros foristas por sus comentarios y pueden dejarnos sus sugerencias en las redes sociales del toque.com e Historias al Oído. Y ahora nuestro episodio de hoy. Regular la eutanasia en Cuba. ¿Qué se debate? Anabel, Artemisa, 41 años. Mi padre falleció hace 3 años, meses antes de comenzar la COVID-19. Tenía cáncer de garganta en etapa de metástasis. Él me escribió en un papel, porque le era imposible hablar, que quería terminar con todo de una vez, para que nosotros, su familia, no gastáramos más dinero en viajes, comida o malas noches en el hospital. Yo entendí lo que me quería decir, pero mis hermanos no. Muy doloroso. El anteproyecto de ley de salud pública ha estado en el centro del debate en algunos espacios de redes sociales, luego de su presentación el 11 de diciembre de 2022 ante el Parlamento cubano. Uno de los aspectos más novedosos y polémicos del documento, que aún no ha sido publicado, es el reconocimiento del derecho a una muerte digna mediante la eutanasia. En términos generales, la Organización Mundial de la Salud, OMS, así como la Asociación Médica Mundial, AMM, define la eutanasia como la intervención aceptada voluntariamente por el paciente o sus familiares, si el primero no puede decidir por sí mismo, y realizada por un profesional médico, que acelera la muerte de un paciente con la intención de evitar sufrimiento y dolor innecesarios. En la historia reciente, varios casos paradigmáticos han expuesto la dimensión humana del conflicto e impulsado cambios legislativos. Por ejemplo, en 1973, en los Países Bajos, una doctora fue condenada por facilitar la muerte de su madre, a petición de ella. El caso generó gran conmoción y, aunque se mantuvo la sentencia, el fallo del tribunal estableció criterios en los que no se requiere que un médico mantenga vivo a un paciente en contra de su voluntad. Como resultado, la justicia holandesa dictó un protocolo que permite a los galenos aplicar el procedimiento si la persona se encuentra en etapa terminal. En España, un caso notable es el de Ramón Sampedro, marinero y escritor gallego. Sampedro se quitó la vida en 1998 con la ayuda de su amiga, Ramona Maneiro. El escritor quedó tetrapléjico tras un accidente. Durante varios años pidió que le permitieran morir de forma legal, pero siempre obtuvo una respuesta negativa. Su historia inició en el país europeo los debates jurídicos y éticos sobre la dignidad de la vida y si la muerte es parte del derecho a una vida digna. Tras muchos años de debate, España aprobó una ley orgánica de regulación de la eutanasia en junio de 2021. No obstante, el tema es aún polémico, incluso entre los profesionales de la salud.
La Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre Eutanasia, adoptada en Madrid en octubre de 1987 y reiterada y adoptada en Georgia en octubre de 2019, estipula que la eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la ética. Ello no impide al médico respetar el deseo del paciente de dejar que el proceso natural de la muerte siga su curso en la fase terminal de su enfermedad. La Asociación Médica Mundial reafirma su firme convencimiento de que la eutanasia entra en conflicto con los principios éticos básicos de la práctica médica e insta enfáticamente a todas las asociaciones médicas nacionales y a los médicos a no participar en la eutanasia, incluso si ésta está permitida por la legislación nacional o despenalizada bajo ciertas condiciones. Cada caso, sea que la persona enfrente una muerte dolorosa, se encuentre en estado vegetativo o sus condiciones no le permitan cumplir con su ideal de dignidad, presenta nuevos conflictos. Aunque una constante en el debate parece ser el respeto a la voluntad individual y estándares mínimos de calidad de vida. El hecho de que en la actualidad las organizaciones mundiales que rigen los debates no tengan posturas afirma lo diverso y complejo del debate ético, médico y jurídico. Regulación, despenalización y otras experiencias internacionales. La eutanasia como recurso médico no está reconocida en la mayoría de las naciones. Países Bajos la implementó como variante en 2001, Bélgica en 2002, Luxemburgo en 2008 y Canadá en 2016. En Colombia, único país de América Latina con una disposición de ese tipo, es un derecho constitucional desde 1998, aunque solo comenzó a implementarse a partir de 2015. Otros países han adoptado por alternativas que involucran de forma más directa a la sociedad civil y con menor intervención de las instituciones de salud. Es el caso de Suiza, donde la cooperación al suicidio no es delito mientras no existan motivos egoístas. El suicidio asistido no debe confundirse con la eutanasia. Se lleva a cabo a través de asociaciones pro derecho a morir, y algunas atienden a ciudadanos de otros países. Lo anterior conlleva a que, de manera informal, exista un llamado turismo de suicidio en el país alpino. En el caso de la eutanasia, el personal médico es quien administra el medicamento que provoca la muerte, y es la institución médica la que debe controlar el proceso y dar garantías de su apego a lo legislado y a la ética. Por otra parte, durante el suicidio asistido, la persona se autoadministra el medicamento que le han proporcionado. Varios territorios de Australia y Nueva Zelanda han regulado la muerte asistida. En 2017, el Parlamento del Estado de Victoria, en el sureste de Australia, aprobó una nueva medida legislativa que permite a los enfermos terminales solicitar la muerte asistida a través de la ingesta de medicamentos. En Estados Unidos, por ejemplo, existe el derecho a un suicidio asistido en al menos 10 de los estados americanos, siempre que no sobrepase los 6 meses la supervivencia esperada de la persona, médicamente establecida. Austria, tras una sentencia de su Tribunal Constitucional, aprobó una ley de suicidio asistido en diciembre de 2021, siendo Austria y España, mediante la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, los primeros países que implementan una legislación para la muerte digna. En países como Portugal, Chile, Francia o Irlanda, hay iniciativas en marcha para impulsar la despenalización de la eutanasia. Además, el Consejo de Europa, que lleva ocupándose del tema desde 1976, ha realizado diversas recomendaciones respecto a la eutanasia. Entre ellas se resalta la Recomendación 1418 de 1999, adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 25 de junio de ese año. La Asamblea insta a los Estados miembros a que su derecho interno incorpore la protección legal y social necesaria contra las amenazas y temores que el enfermo terminal o moribundo afronta. Aquí se señalan: 1. El morir sometido a síntomas insoportables, por ejemplo, dolor, ahogo, etc. 2.
La prolongación del proceso de la muerte contra la voluntad del enfermo terminal. 3. El morir en el aislamiento social y la degeneración. 4. El morir bajo el temor de ser una carga social. 5. Las restricciones a los medios de soporte vital por razones económicas. Y 6. La falta de fondos y recursos materiales para la asistencia adecuada del enfermo terminal o moribundo. La recomendación 1418, además, insta a proteger y preservar la dignidad de las personas enfermas terminales o moribundas en todos los aspectos. Afirma y protege el derecho a los cuidados paliativos integrales, protege el derecho a la autodeterminación y respalda la prohibición de poner fin de manera intencionada a la vida de los enfermos terminales y moribundos. Según la Guía para el proceso de toma de decisiones relativas al tratamiento médico en situaciones del final de la vida, por parte del Consejo Europeo, el respeto a la autonomía comienza con el reconocimiento del derecho legítimo y la capacidad del individuo para tomar decisiones personales. El principio de autonomía se llevará a cabo, en lo fundamental, a través del ejercicio del consentimiento libre, sin restricciones o presiones indebidas, e informado, después de proveerse la información apropiada según la acción propuesta. La persona puede cambiar de opinión en cuanto al consentimiento en cualquier momento. Cuba. ¿Cómo se regularía la eutanasia? Rodolfo, Artemisa, 79 años. Vivo solo. Soy viudo desde hace más de 15 años y mi única hija vive en Italia hace tiempo. Si me encontrara en una situación de salud tan crítica, lo mejor sería eso, dejar este mundo tranquilamente y sin molestar a nadie. He sido un tipo con suerte y no me pesa nada en la conciencia. He vivido como he querido, así que si pudiera ponerlo por escrito, lo pongo. No quiero ser una carga para mis hermanos que viven en provincia y están igual de viejos que yo, y para mi hija menos todavía. De aprobarse en el Parlamento, el proyecto de ley de salud pública de Cuba debe enunciar el reconocimiento de la eutanasia. Sin embargo, la implementación de la nueva figura requiere de una disposición jurídica de rango superior, es decir, de otra norma específica que regule los casos y el procedimiento a seguir. Acorde con José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública en Cuba, se reconoce la eutanasia como el derecho a una muerte digna y como una forma de atención y cuidado sanitario. La aprobación de una ley en la cual se reconozca la eutanasia en Cuba abre posibilidades nunca planteadas o discutidas en el escenario público. En primer lugar, la posibilidad de que la persona decida sobre el curso de su vida hasta el final de esta. Cada persona podría vivir y morir según sus convicciones, al menos en materia de autonomía del cuerpo. Asimismo, puede analizarse el método como una variante para eliminar o minimizar el denominado ensañamiento terapéutico en la etapa de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son una especialidad médica que se centra en los pacientes en estado terminal, no solo en el proceso sanitario, sino también de apoyo psicológico, terapia ocupacional, etc. No obstante, no todo lo técnicamente posible resulta siempre beneficioso para el enfermo. La distanasia, la prolongación de la vida de un paciente próximo a la muerte y sin esperanza de cura, la obstinación o ensañamiento terapéutico, es un error ético y una falta de competencia. Bajo esta consideración, quienes son partidarios de la eutanasia cuestionan la legitimidad moral del uso de tratamientos fútiles. Desde el derecho, las precisiones que delimitan actitudes legales relacionadas con el concepto eutanasia están vinculadas al delito de auxilio al suicidio, dispuesto en el artículo 353 del Código Penal vigente en la isla. Hasta el momento, la posibilidad de reconocer la eutanasia en Cuba había sido mayoritariamente mirada y discutida desde la bioética, no como categoría jurídica, lo que obliga a un estudio más profundo del tema. La posible aprobación supone transformaciones sustanciales en los procederes judiciales
y coloca distancias entre conductas penales y no penales, entre la libertad y la prisión, entre la justicia y la injusticia. El debate en redes sociales sobre la eutanasia. Carlos, 62 años, La Habana. Mi madre estuvo convaleciente casi un año. Se deterioraba día a día. Hubiese preferido quedarme con un recuerdo feliz de ella, de cuando estaba consciente y sana, pero fue imposible. El Alzheimer es una enfermedad compleja que destruye la mente y el cuerpo de quien la padece. Ojalá yo hubiera tenido la posibilidad de escoger cómo dar fin al sufrimiento de ella y, por consiguiente, al de los familiares. El debate sobre la legislación llega en un momento de profunda crisis económica en Cuba, que afecta de forma directa a los cuidados, así como al sistema de atención sanitaria en su totalidad. Muchas personas se preguntan entonces, ¿es prudente o realista reconocer el derecho a una muerte digna cuando no se pueden garantizar estándares de calidad en la atención y los cuidados? La profesora Alina Bárbara López Hernández, doctora en Ciencias Filosóficas, compartió en su muro de Facebook el 12 de diciembre de 2022, cuando se hicieron públicas algunas de las propuestas del anteproyecto de ley, la siguiente afirmación. Una muerte digna debería ser el colofón de una vida digna. Nos quieren garantizar una sin que disfrutemos la otra. A raíz de este comentario se suscitó un debate en las redes sociales. La usuaria Lady Suárez compartió: con todo respeto, a mí me parece que este país va de moderno con las leyes, y qué bueno, pero los problemas más apremiantes de nuestra sociedad se postergan cada día. Habría que jerarquizar y ver, por ejemplo, la calidad de los servicios de salud, por no hablar de otras cuestiones, antes de ponernos a pensar en eutanasia. Por favor. Por otra parte, Ramonín Muro alegó: cada concepción filosófica, religiosa y cada cultura tiene su forma de entender la vida y la muerte. Personalmente defiendo la eutanasia y el respeto al libre albedrío humano. Para Tico Sánchez Pérez, la aprobación de la ley pudiera tener otras connotaciones. Si algo como la eutanasia se aprueba en Cuba, es para darles esos beneficios por un precio solidario a los hermanos extranjeros, que van a pagar lo que vale, y van a hacer de la muerte un renglón exportable, ya que son tan buenos en eso. El debate es complejo y apenas comienza. Así lo entiende Jorge Álvarez Santiesteban. Yo no cuestiono, en principio, el derecho que tiene cualquier persona a poner fin a su vida, si se encuentra en un estado terminal de salud. No lo apoyo porque considero la eutanasia un suicidio asistido, pero a la vez valoro la angustia anímica y mental que supone para una persona que está en fase terminal de salud saber que no existe remedio ni cura que le salve la vida a corto plazo. Lo cual es perfectamente cuestionable, porque si usted le practica la eutanasia a un paciente y a los pocos meses aparece la cura, en fin, es un tema que merece muchísimo análisis y debate nacional. No considero que se remita la aprobación de ese derecho solo a los límites estrechos de nuestra Asamblea Nacional. Lo que cuestiono es el momento en que se intenta debatir esa ley. La conversación social será compleja y es importante que sea informada. Para ello es esencial la mayor claridad en cuanto a la propuesta legislativa, así como una estrategia de comunicación en Cuba que acoja todas las posibles aristas del debate sobre la eutanasia: la bioética, la médica, la sociológica, la religiosa y la jurídica. Has escuchado Historias al Oído. Episodio: Regular la eutanasia en Cuba. ¿Qué se debate? Texto periodístico: Persona protegida. Narrador: Luis Miguel Cruz, el Lucho. Si te gustó este episodio, considera suscribirte a iVoox. Déjanos tus comentarios en las plataformas digitales del Toque. Además, puedes enviarnos un mensaje de voz a través de facebook.com/Historias al Oído. Espero por tus comentarios para publicarlos en próximos programas. Gracias por la sintonía. Además de leer, ¿prefieres escuchar? Historias al Oído trae las mejores historias del Toque narradas por el Lucho.
En su voz, las historias cobran vida. Personajes, locaciones, culturas. Historias al oído, dedicado a las personas con discapacidad visual y a todos aquellos que disfrutan la narración. Historias al oído, un podcast semanal del Toque, sin teque ni leque leque.